A la distancia, María Paula Romo, a quien no nos vemos y con César tampoco. Es un gusto saludarlos y se arma un panel interesante que va a arrancar a Javier Segarra aquí en I99 y en el diálogo. Javier Segarra, arranque usted por favor con las preguntas que está en la sala de redacción, querido amigo. Gracias, Eduardo, y buenos días a la doctora María Paula Romo y César Montufa, que están con nosotros. Un placer tenerlos porque la situación en la que estamos inmersos hoy, quienes hacemos generamos esta profesión día a día, sí es preocupante. Y voy a ir de frente. ¿Cuál es el calificativo que ustedes le dan a la situación desde el punto de vista jurídico a lo ocurrido con la puesta en libertad de Jorge Glass? Doctora Romo. Javier, buenos días y buenos días a todos en la sala de I99. Buenos días, César. Lo que ha sucedido en estas últimas horas es impresentable, es una vergüenza para el sistema judicial ecuatoriano. Nos faltan los calificativos, pero es una decisión desde el punto de vista jurídico, porque podríamos abordarlo, es impresentable desde todo punto de vista, pero empecemos desde el punto de vista jurídico. Se concede un habeas corpus sobre una sentencia que está en firme, no sobre una detención arbitraria ni sobre una prisión preventiva, sino sobre una sentencia en firme como precedente. Yo no quiero imaginarme lo que esto puede desencadenar en las próximas semanas, no solamente este caso, sino como precedente, lo que significa que delincuentes sentenciados empiecen a usar este tipo de triquiñuelas como la que se acaba de sentar este fin de semana. No está clara cuál es la decisión que se impugna, realmente los argumentos son una vergüenza, que no se sabe el lugar de la detención. De inmediato se acordaron el lugar de la detención porque tan pronto les concedieron el habeas corpus, ya estaban todos en la Tacunga para recibir a Glass y la caravana ya estaba organizada desde la Tacunga, pero se enteraron en cuestión de segundos porque para presentar el habeas corpus era una detención desconocida. Es realmente una tomadura de pelo y es muy grave el mensaje de impunidad, es muy grave el mensaje de falta de seguridad jurídica, es muy grave el mensaje respecto de la vigencia del Estado de Derecho y por supuesto ponen un mal predicamento al gobierno, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional, al juez de ejecución del caso Sobornos y a todos los que en las próximas horas tendrán que jugar el papel que según la ley y la Constitución les corresponde y asegurarse que Glass regrese a la cárcel. Ya iremos profundizando desde el punto de vista jurídico, para eso está este panel, doctora María Paula Romo. César, el calificativo que usted le da a toda esta situación jurídica tras la libertad de Glass. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a ustedes, un gusto poder estar acá. Igualmente, María Paula, muy buenos días y buenos días a todos. A ver, yo agregaría a lo que acaba de decir María Paula, que todo esto es aún más impresentable porque da cuenta de que esto no ocurrió de manera casual. Es decir, no estamos sencillamente ante una acción de un juez en Manglar Alto. Lo que se puede ver es que funcionarios de distintas instituciones y funciones del Estado cooperaron, hicieron un plan para que hoy Glass esté disfrutando de libertad y ayer se hubiera presentado ante el país y recorrido el país como un héroe político. ¿A qué me refiero a esto? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, por ejemplo, si uno analiza el resumen del acta de la audiencia de habeas corpus, uno se da cuenta de cosas muy graves. Primero, no está el procurador, no hay un representante de la Procuraduría. El Ecuador, ahí no teníamos quien defienda al Estado ecuatoriano, quien nos defienda. En segundo lugar, el delegado de SNAI no, se allana completamente a los argumentos de la defensa. No presenta ninguna oposición a lo que está diciendo en ese momento el representante de Jorge Glass. Y después tenemos que el director del centro de detención de Cotopaxi acata una orden acata ese habeas corpus que era claramente irregular. Entonces tenemos la Procuraduría, tenemos funcionarios del Ejecutivo, tenemos el sistema de justicia. Yo creo que aquí tenemos la colaboración, un plan que se montó para esto. Yo creo que hay que investigar, por ejemplo, si Glass fue
trasladado a otro centro de detención en los últimos días, si es que esto ocurrió? ¿Por qué se abre esta posibilidad para que se pueda interponer un habeas corpus argumentando que no se conoce el paradero de su detención? Es decir, aquí vemos un plan, y eso me parece a mí que da cuenta de que estructuras criminales dentro del Estado ecuatoriano siguen operando. Yo creo que lo más grave es que aquí no estamos frente a un hecho, vamos a decir, de corrupción judicial, de un juez que irregularmente emite un habeas corpus atropellando el derecho, sino estamos frente a una situación mucho más seria. Y si esto lo ponemos en perspectiva de lo que pasó hace un mes en la Asamblea Nacional, cuando de manera absolutamente ilegal, cometiendo claramente fraude procesal, la Asamblea otorga amnistía a personas que estaban investigadas por delito de secuestro. Es decir, digamos, y si nos ponemos a ver y indagamos un poco más de que no se ha movido un solo dedo, por ejemplo, para extraditar a, por ejemplo, el expresidente Correa, a personas que tienen sentencia ejecutoriada. Es decir, lo que nos damos cuenta es que de aquí a un año, hace un año discutíamos cómo desterrar el aparato delincuencial del correísmo del Estado ecuatoriano. Hoy ya esa no es la discusión. La discusión es que todo da cuenta de que estas estructuras delincuencial políticas, porque ese me parece bien es el calificativo de lo que tenemos al frente, están tomadas el Estado ecuatoriano. Y si eso es así, el Ecuador camina en un sendero muy peligroso a convertirse en un Estado fallido. César, les doy paso a los compañeros en el panel para ir profundizando jurídicamente. Ramiro, por favor, para que continúes con el diálogo con nuestros invitados, la doctora María Paula Romo y César Montúfar. Gracias, Javier. María Paula, ¿cómo le va? Buenos días. Para mí el tema no es jurídico, para mí el tema es político, con una pantalla jurídica. Totalmente político. Ya César ha citado el tema de esas hediondas amnistías que se dieron en la Asamblea Nacional, que no tienen presentación ni registro sanitario. Ahí votó el BAN a favor y no hubo ninguna sanción. En cambio, cuando el señor Saquicela tuvo alguna acción que no gustó, fue expulsado. O sea, hay hechos raros que me confunden. Y otro asunto, a mí me preocupa mucho la reacción del pueblo de Quito. Y voy a citar un hecho que ya lo cité en el panel anterior. 2 de abril del 2005. El presidente Bucarán aterriza en un helicóptero en el edificio de la Previsora, da un discurso en el hemiciclo de la Rotonda, luego de haber venido de Panamá, liberado por una orden de prisión de la Pichi Corte. El presidente Gutiérrez disuelve la Corte Suprema y el presidente Gutiérrez cae el 22 de abril. Maniobras del Ejecutivo en el pasado, y voy a citar que podían hacer maniobras del Ejecutivo a este tipo de acciones. El ingeniero Febres Cordero, cuando liquidó el Banco de Descuento, metió preso a José Vicente Troya, y para que no proceda el habeas corpus lo tuvo paseando de Quito a Guayaquil en un avión para que ningún alcalde sepa dónde estaba ubicado. O el presidente Gutiérrez no le dio el salvoconducto al presidente Noboa cuando estaba en la Embajada de República Dominicana. Hay maniobras del Ejecutivo que, no siendo muy ortodoxas, terminan siendo eficaces. María Paula, ¿qué pasa aquí? Hay un contubernio político, hay una falta de ejecución de las autoridades del Ejecutivo, hay una asociación ilícita a nivel judicial para liberar a gente que está con órdenes de detención, o es una combinación nefasta de todo. Buenos días, Ramiro. Hay muchas cosas en verdad y permítame seguir esta línea de reflexión que usted la ha planteado ahora mismo y César en su intervención anterior. Es decir, lo que pasó este domingo no puede mirarse como aislado de lo que viene sucediendo en el país. Este camino de impunidad se ha construido con una narrativa donde años los correístas nos están diciendo aquí hay persecución política, hay injusticia, y entonces poco a poco tal vez muchas personas se olvidan de la delación de Concienzao Santos, del caso de Odebrecht, de la refinería inexistente, es decir, de todo lo que nos ha llevado hasta este punto, de cómo la justicia tuvo que bregar para poder lograr en estos casos incluso que se dé la audiencia. Octubre del 2019 fue
una semana antes de que se instale la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos. El correísmo ha estado poniendo por encima la impunidad de su líder, de sus líderes, ha estado poniéndola por encima del país desde hace mucho tiempo. Este mensaje de impunidad se ratifica, se confirma, se hace más sólido hace pocas semanas en la Asamblea con la decisión de la amnistía. No solamente con un buen número de votos del BAN, también con la mitad de la bancada de la izquierda democrática. Para conseguir más de 90 votos se requiere que todo el mundo, que casi todo el mundo en la Asamblea esté de acuerdo para que las matemáticas funcionen. Aunque luego digan unos sí, otros no, no me acordé, no había una instrucción clara, la verdad es que se requiere una gran confirmación de voluntades para lograr más de 90 votos. Cuando hay políticos que hablan con cierta normalidad de comisiones de la verdad, que reemplacen a la Administración de Justicia, cuando se arman estas comisiones ad hoc, todo esto es construir un camino en donde la narrativa política se impone a las decisiones judiciales, y esto es lo que hemos venido presenciando y llega a su punto más alto por ahora. Ojalá no tenga un punto más alto que esto, pero todavía podría ser peor. Sí. Pero llega a su punto más alto con esta supuesta liberación de Glass, en medio de un discurso en el que casi nos dicen la liberación de Glass es un sinónimo de su inocencia. Y creo que por ahí hay que empezar. Glass no es inocente. Aún las decisiones más truchas, estas triquiñuelas jurídicas, nadie ha llegado a cuestionar la validez de su sentencia. Glass está sentenciado en 3 casos. 2 de esos son sentencias en firme, 1 todavía susceptible de algunos recursos. Entre las 3 suman más de 20 años de cárcel. Entonces, lo primero que hay que decir es eso. Si hoy está él fuera de la cárcel, es por una triquiñuela impresentable que todavía tendrá que aclararse la participación, la anuencia, la responsabilidad, la complicidad, la omisión de quién o de quiénes. Pero, insisto, la apelación de esta decisión que el SNAI ya ha presentado, eso es lo que ha comunicado el gobierno. Esta apelación la tiene que conocer la Corte Nacional de Justicia, y tan pronto la conozca, el resultado de la apelación de desconocer la sentencia del juez de Manglar Alto es el regreso de Jorge Glass a la cárcel. Y solo por una curiosidad histórica, María Paula, ¿tiene usted alguna cercanía con el actual gobierno? Porque quisiera saber alguna suerte de asesoramiento, que comenta mucho el tema de que usted habla, de que usted conversa, pero yo creo que si usted hablara y conversara sobre estos temas, muchas cosas no hubieran sucedido. Entonces, cabe la pregunta, se la hago con todo respeto, ¿usted habla con gente del Ejecutivo, sí o no? Mis responsabilidades en el gobierno terminaron hace algo más de 1 año y medio, y ustedes son testigos de mi actuación. Y yo creo que a los políticos y a las personas nos definen nuestros amigos y nuestros enemigos. Y ustedes y el país son testigos de cuáles son los míos. Lo sé, pero no me contestó. César... No contesté. Mis responsabilidades en el gobierno se terminaron hace 1 año y medio. No he dicho como funcionaria... Porque lo tengo. Hacia el fin del gobierno anterior, como usted recuerda, por estas mismas fuerzas políticas, fui separada de mi cargo como ministra de gobierno. Ni siquiera en el final del gobierno del presidente Moreno, del que fui parte, ni siquiera en el final pude participar, peor en un gobierno distinto, estimado Ramiro. Mi pregunta no fue si era parte del gobierno, era si conversaba con alguien del gobierno. No, Ramiro, usted me preguntó si asesoraba, si tomaba decisiones. Pero no, decisiones jamás, porque sé que no las puede, porque usted está censurada y no puede ejercer un cargo. Eso lo tengo claro. He preguntado. Fíjese que esa parte no la tiene clara, yo sí puedo ejercer cargos. Simplemente. 2 años, ¿no está censurada 2 años? Cuando uno está censurado, tengo entendido. Pero bueno, no voy a discutir, no conversa, es suficiente. Si conversara, otro fuera de la realidad. César Montúfar, Quito puede despertar, Quito puede levantarse, porque la indignación tiene un límite. A ver, yo creo que en Quito está pasando lo mismo que en el Estado. El Estado ecuatoriano, el municipio de Quito está casi ya en bancarrota. Creo que es un gobierno municipal fallido. Pero yo quisiera regresar a la anterior pregunta, Ramiro. Yo creo que la Glass está libre por una decisión política. Y esa decisión política la tomó el SNAI al acatar una sentencia de habeas corpus absolutamente irregular.
Es decir, aquí se ha hecho lo mismo que se ha hecho en el pasado. Y creo que esa decisión es tomada por el presidente de la República, porque el presidente, el SNAI es una institución, un organismo adscrito a la presidencia de la República. Cuando el SNAI comunicó al pueblo ecuatoriano por medio de un boletín de prensa la noche del sábado que acataría, en ese momento, si es que hubiera una decisión política del presidente de remover a ese funcionario y decir aquí se puede acatar solamente si es que se establecen todas las condiciones en la sentencia para que esto tenga lugar, hubiera el resultado sido totalmente diferente. Entonces, usted mencionaba situaciones como las de Febres Cordero, con José Vicente Troya y otras circunstancias, el caso de Gustavo Noboa. En este caso estamos ante una situación de una decisión política. Aquí hay una sentencia totalmente irregular que acata una institución adscrita al presidente a la presidencia de la República y esa es la situación. A mí me parece que lo que hay que mirar en este momento es cómo lo que va a suceder en las próximas horas. Y yo no quiero espero equivocarme en lo que voy a decir, pero yo no veo a Glass regresando a la cárcel, yo no lo veo regresando al centro de detención provisional de la Tacunga o ningún otro centro. Yo creo que aquí lo que se abre es un camino clarísimo para que la impunidad reine en el Ecuador, absolutamente. Este es un triunfo de la impunidad sobre toda la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Es una violación flagrante a los derechos de los 17 millones de ecuatorianos que en 2 sentencias ejecutoriadas se nos reconoció el derecho a ser reparados integralmente, es decir, que los culpables del caso asociación ilícita y sobornos en los que por lo que está sentenciado Jorge Glass, haya reparación integral, es decir, la privación de la libertad a los responsables y la devolución de los recursos, la devolución de lo que fue establecido en esas sentencias como monto que tenían que devolver. No se ha devuelto un solo centavo. Entonces, yo creo que Glass está libre sobre la base de decisiones judiciales absolutamente irregulares y la decisión política del Ejecutivo para dejarlo salir del centro de detención provisional de la Tacunga. Si va a regresar, que lo dudo y espero en esto equivocarme, y es otra historia, pero la situación es que lo que vivimos ayer, el espectáculo de ver a una persona sentenciada fungiendo de líder político y paseándose por el país, cuando supuestamente tenía riesgo su vida o su integridad personal, es resultado de, como le digo, de una decisión política. Y les voy a pedir 1000 disculpas, realmente me siento muy, muy apenado porque me voy a tener que retirar. Yo le había advertido que yo tengo tengo clase en este momento, y me quedo con las ganas de seguir conversando en este debate y quedo a su disposición para cualquier otro momento, pero ustedes conocen que las obligaciones docentes con los estudiantes son muy importantes, así que voy a tener que despedirme con mucha pena y pidiéndoles disculpas, pero a las 9:30 me tengo que retirar y que la entrevista era de 9 hasta las 9:30. Muchas gracias. Disculpen, muchas gracias. Seguimos con María Paula, por favor. Jaime Velázquez, siga usted. Gracias, Eduardo. María Paula, bienvenida. La verdad es que es un placer verla a los tiempos. A ver, lo que más allá, y hablábamos hace un momento con todos mis compañeros, era que más allá de todo el tema, voy a llamarlo conjeturas porque no hay ninguna prueba de hecho, más allá de las percepciones, no hay ningún tema político aquí, sino más bien hay que llevarlo a un análisis jurídico, es decir, ¿qué está pasando con el sistema como tal? Porque si un juez de primera instancia pone de rodillas a todo el sistema judicial, algo está pasando y algo está mal. ¿Qué hacer entonces para que esto cambie? Porque lo contrario, la impunidad va a reinar en el Ecuador. Buenos días, Jaime. Qué gusto también saludarlo. En verdad yo creo que las especulaciones, es cierto, son especulaciones en este momento, pero creo que las especulaciones políticas se van a resolver en pocos días. Me parece que en esta misma semana no es casual que todo esto coincida con una gravísima crisis en la Asamblea Nacional. No es casual que esto coincida con la configuración de nuevas mayorías que están tratando de tumbarse la institucionalidad democrática del país. Y creo que la gran pregunta es, ¿quién va a ser mayoría con el correísmo para estos propósitos? ¿Quién va a ser mayoría con el correísmo para tomarse la Asamblea Nacional? ¿Quién va a ser mayoría con el correísmo para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana? Y ahí va a estar la respuesta de quiénes son sus cercanos políticos, sí o no. Me parece que si bien hoy solamente son especulaciones, estas especulaciones nos deben llevar a mantener los ojos abiertos.
El señor Saquicela pretende, el señor Virgilio Saquicela me refiero, pretende la presidencia de la Asamblea Nacional en los próximos días. ¿La va a lograr con los votos de quién? La señora Guadalupe Llori va a mantener la presidencia de la Asamblea con los votos de quién. ¿Se va a cambiar el CAL, el Consejo de Administración de la Asamblea? ¿Quiénes integran esa mayoría? Y entonces ya podremos pasar de estos boletines de prensa, de estos comunicados, en donde el Partido Social Cristiano dice los socios son ustedes, el gobierno dice los amigos son ustedes, el Pachacutic dice ustedes son, y vamos a ver en los próximos días, en verdad, quién hace una mayoría con UNES, o si de verdad UNES es al fin separada de estas decisiones, se le quita la posibilidad de seguir provocando esta destrucción institucional, y ahí las palabras ya podrán ser superadas por los hechos, para bien o para mal, para confirmar o para negar las cosas que hoy se discuten. En los próximos días los hechos van a hablar más fuerte que las palabras. María Paula, que eso justamente lo que usted señala, el llegar a pactos, más allá de las especulaciones, como usted también lo dice, el llegar a pactos, en estos momentos el gobierno solamente tendría la posibilidad de hacer mayoría con UNES, porque los otros es más difícil, ¿no, verdad?, llegar a un, digamos, entre comillas, pacto, porque son tres corrientes distintas: Pachacutic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, que aunque el Partido Social Cristiano va más del mismo camino que creo, pero el tema está en ¿qué gana el gobierno con esto? En esta especulación que se está llamando. El gobierno no gana nada con la especulación y el gobierno no gana nada con la salida de Glass. El gran perdedor de este escenario es el gobierno. Por eso me niego a creer que haya algún tipo de acuerdo de complacencia de parte del gobierno, porque el gobierno no tiene nada que ganar y tiene todo que perder en este escenario. Por eso a mí me parece que será muy importante la manera en la que este episodio tenga un desenlace en los próximos días, un desenlace que no solamente hay que verlo en la apelación del habeas corpus, pero también ahí, porque esa apelación por la ley la conoce la Corte Nacional de Justicia. Claro. Un desenlace que habrá que verlo en la actuación del Consejo de la Judicatura, porque este juez Moscoso, su destitución ya está pedida incluso por otra causa. Su destitución, su separación, su suspensión, que es lo que el Pleno puede hacer de inmediato. Entonces, yo creo, Javier, que hoy es muy importante que esta alarma, esta alerta ciudadana efectivamente se prenda. Creo que es clave, además, que la comunicación nos permita combatir estas noticias falsas, esta realidad paralela por la que el correísmo pretende hoy convertir a sus sentenciados en héroes, en santos, en mártires. Creo que hay que recordar la verdad, la realidad. Y sobre las especulaciones, el tiempo y los próximos días nos demostrarán si nos equivocamos, si acertamos, quién está en esto. Por supuesto, es lo que esperamos. Yo espero que ninguna fuerza política en el país, ninguna fuerza democrática en el país pacte con el correísmo después de semejante espectáculo. María Paula, una vez más gusto de saludarte. Buenos días a los tiempos. La verdad es que se te ve bien y espero que estés bien. Sigo en esa línea, en la línea política. Y coincido, o voy a coincidir con el análisis con el que comenzamos en la primera parte del programa. Tú todavía no estabas. Y yo decía que el problema es la percepción. Esta percepción de la gente que se termina pensando en indignación, porque hay gente que se la jugó por una campaña más que por una persona, por lo que significaba quedarse atrás en el pasado y apostó por algo nuevo. Entonces, la percepción de la gente es que los han traicionado. Por eso decía yo, y coincido plenamente contigo, que tenemos algunos días, lo explicó Ramiro García bien también como jurista, la Corte Nacional decidirá, pero esto la gente tiene ya te estoy hablando ya en política pura, no en comunicación, la gente tiene esta percepción, y tú sabes que es desgraciado cuando la gente percibe una cosa, y peor en este caso porque se siente traicionada, y cuando tú te sientes traicionado, yo he visto y me ha llamado gente, me ha escrito que dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo sacamos, este nos falló, ¿y a dónde vamos? Regresan, o sea, es lo que piensa la gente. Entonces, en esa línea, siendo tú una mujer que sabes política, porque lo sé, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando,
¿qué debe hacer la gente, en tu criterio, María Paula Romo, en este momento? ¿O qué debe esperar la gente? Esto es una pregunta para la gente, no te está preguntando un periodista para mí, sino para que la gente escuche. Buenos días, Eduardo, y qué gusto también gusto poder es mío. compartir esta charla a los años. A los años. Es un placer estar aquí. De igual En forma. verdad, las percepciones importan mucho, por Muchísimo. supuesto que importan, por supuesto que son claves, y por eso me parece que la opinión pública, las redes sociales, la prensa ha reflejado esa percepción inicial, que es una percepción que dirige más la vista al gobierno que incluso a la propia administración de justicia o al propio juez, el famoso juez de Manglar Alto. Y es por eso que el gobierno tiene en este momento una responsabilidad más grande todavía, no solamente respecto de sus declaraciones, las declaraciones no van a ser suficientes, Sí, señor. es respecto de las decisiones. Decisiones como la apelación que ha presentado el SNAI, decisiones como evaluar lo que los funcionarios del Ejecutivo presentes en la famosa audiencia para las medidas cautelares hicieron, si es que apelaron o no apelaron, si presentaron argumentos, es decir, si es que no lo hicieron, si es que omitieron una responsabilidad en un caso tan delicado, entiendo yo que ya habrán sido separados o tendrán que ser separados. Y en los próximos días el gobierno tiene un papel que jugar también en la conformación de una, no sé si mayoría, pero al menos de un frente político que claramente excluya al correísmo y sus postulados, al correísmo y sus pedidos, al correísmo y sus exigencias, porque solamente sobre los hechos esto será posible. Y de nuevo aquí, no es solo es un estar pendiente de lo que haga el gobierno, sino todas las otras fuerzas políticas. Porque es imposible que se echen la culpa, por ejemplo, sobre lo que ha sucedido este fin de semana y que mañana vayan a la asamblea y se sienten comunes para conformar una nueva mayoría. Claro. Entonces ya no habrá cómo creer ninguno de los comunicados de estos días. En realidad, si quieren ser consecuentes con la indignación que este mensaje de impunidad ha producido para el país, entonces esa consecuencia es que ninguna de esas fuerzas políticas pactará con UNES en la Asamblea Nacional para llevar al país a este momento, para llevar al país a este estado. Por supuesto, el gobierno en primer lugar, pero las otras fuerzas políticas también. Decía yo también de mañana y me reitero, yo del presidente ayer hubiera salido en cadena nacional a decirle a la gente, ¿saben qué? La Asamblea nos ha fallado y la justicia nos ha fallado. Vamos a la consulta, propongo una reforma para que se evalúe, que no se ha hecho por parte del Consejo de la Judicatura, todos los jueces que deberían estar evaluados con una comisión especial, etcétera, y reformarlo. Y pienso que si aprovecha el momento el gobierno, si hace lo que bien dices tú, las acciones se dan tendientes a esto, podría tener un resultado. De lo contrario, María Paula Romo, todo lo hecho y todo lo señalado por ti y lo hecho por todos los que hemos luchado por la democracia y por la libertad de expresión, las libertades, quedaría en nada. No creo que en nada, porque yo estoy segura de que siempre hay algo que hacer. Yo creo siempre que queda un camino por recorrer, una lucha por dar, siempre, siempre, y que no se puede ceder ningún espacio, que no se puede anticipar jamás la derrota y que vale la pena cualquier defensa democrática, así es. Con el resto del argumento estoy de acuerdo y comparto la preocupación, la indignación. Lo que me niego a pensar es que de alguna manera esto represente una derrota definitiva. Siempre hay algo que hacer. Glass tiene 2 sentencias en su contra, muchas otras figuras del correísmo. La verdad está sobre la mesa, está en los ojos del país, está en la refinería del Pacífico que no existe, está en las negociaciones, está en el autoritarismo, y eso no es fácil de reemplazar con una verdad paralela si es que somos suficientes las voces que seguimos haciendo nuestro trabajo y persiguiendo nuestra convicción democrática. Algo más quería opinar Ramiro. Javier Segarra. Solo una consulta, María Paula. Si desaparece el señor Glass, estando en libertad, simplemente pasa algo, porque eso sería ya funesto para el gobierno, para el país y para todo lo que hemos tratado de analizar. La custodia de la libertad actual del señor Glass tiene que estar controlada casi hasta para ir al baño, si no esto simplemente es un desastre. Así es.
sería gravísimo. En un escenario que parece que no puede empeorarse, pues efectivamente esto sería llevarlo ya al colmo, y espero que tengan todas las precauciones tomadas. Confío en que así sea. María Paula, Javier, ¿quieres preguntar alguna cosa más? Te veo. Por favor, tu micrófono para concluir. Ok, doctora, solamente una última inquietud de mi parte. En este país, en la que se han quitado los grilletes, en la que hay gente que tiene que ser extraditada, en la que hay sinvergüenzas corruptos que han fugado, ¿usted cree que no vaya a ocurrir esta situación con Glass? Perdóneme. Así es, Javier, el propio abogado del señor Alvarado, el que estuvo presente para la colocación de el dispositivo electrónico que luego Alvarado se sacó, es hoy asambleísta del país y fue el mismo que acompañó a Glass a la salida de la cárcel de La Tacunga, es el señor Fausto Jarrín. Así que los personajes que han fugado, los que se han sacado los grilletes, los que llevan sus casos a juzgados alejados en donde los pueden manejar, son esos mismos personajes de los que estamos hablando y hay que esperar lo peor. Gracias, doctora Eduardo. María Paula, agradecerte por este tiempo y tu amabilidad. Hemos coincidido en algunas y en otras hemos diferido, lo mismo con César Montúfar. Tienes razón, no podemos perder, siempre hay una posibilidad. Vamos a estar atentos a lo que pasa en la Asamblea. Para mí tiene mucho que ver con todo lo sucedido. Las cosas se fueron dando de alguna manera y hay muchas preguntas que algún momento alguien del Gobierno Nacional tiene que contestar, incluyendo lo que pasó con el voto de creo en la Comisión de Fiscalización, lo que a Fernando Villavicencio ha dicho muchas veces. Y fue una semana fatal lo que pasó con la droga en el Oriente, luego la recapturaron el presidente el viernes en Manglar Alto. O sea, hay como coincidencias fatales, ¿no? Pero así pasa en política y en la vida. Así hay semanas y otras semanas. Pero coincido contigo, María Paula, en que siempre va a haber un camino final y el camino importante es seguirlo, no dejar de luchar por él e ir adelante. Te quiero mandar un abrazo y agradecerte tu gentileza de atendernos y a la gente. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ustedes y sus oyentes. Muchas Muchísimas gracias. Fue María Paula Romo y César Montúfar.